Cuando nosotros identificamos, ahí está, ok, gracias. Cuando, voy a volver a repetir porque no se estaba grabando. Ok, entonces, poner límites. ¿Por qué esto es importante? Ustedes imagínense que empieza una bolita, ok, de nieve en la cima de una montaña y empieza a caer. Ustedes saben perfectamente que si una bola de nieve empieza a caer, si se le da cuerda, ok, si no se le frena, la bola termina siendo algo grandísimo. Es como un mal hábito. El no saber identificar cuándo es suficiente un atropello, un insulto, una relación tóxica, un maltrato dentro de la pareja o familiar o entre un vínculo de amigos o lo que sea. Poco a poco nosotros nos vamos acostumbrando, nos vamos habituando indirectamente, ¿ok? A que la situación siempre tiene que estar por encima de nosotros. Es decir, ustedes imagínense que viene un coche a toda velocidad contra ustedes y no lo pueden frenar. Eso es lo que ocurre cuando nos sentimos amenazados y no somos capaces de parar a la amenaza. Una amenaza es algo que nos hace sentir en alerta, que nos hace sentir miedo. Y esa amenaza puede venir disfrazada o materializada, por decirlo de alguna manera, de cualquier forma en términos de relación, ¿ok? En términos de un trabajo, en términos de una verticalidad de mando a nivel laboral, una relación pues jefe-empleado. Este es un clásico. ¿Quiénes aquí trabajan? Levanten la mano así, que se pueda ver en video, perdón los que no, ahí está. ¿Cuántos de ustedes han sentido la necesidad de establecer, ¿ok? Que algo no es justo, pero no lo hacen porque tienen un jefe o tienen a alguien por arriba? Excelente, ok. Ya va, que se me están moviendo todos así en plan, porque está entrando un poco de gente, entonces literal veo una mano levantada, luego la otra se va. Ahí, perfecto. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? El problema no está en que no logramos cumplir con nuestra voluntad en el momento en que ocurre un conflicto con nuestro jefe. El problema está que nos acostumbramos a callarnos y luego el día que queremos dar voz, ¿ok? A algo que ya consideramos demasiado una injusticia, por decirlo de alguna manera, es un vaso que rebalsó el agua. Es una gota de agua que rebasó el vaso, ¿ok? Somos los malos. ¿No les ha pasado que en el momento en el que explotan y dicen es suficiente, ustedes de alguna manera se convierten en los malos? Wow, veo un montón de caras haciendo como que... Así como justamente me estoy fijando aquí en, bueno, a Gurtzane, que justamente tal cual ahí, hola, ¿qué tal? Justamente así como, pues es verdad. Y esto ocurre porque en un momento determinado no sabemos cortar a tiempo. Esto es como el mal hábito de la comida. Si nosotros nos acostumbramos a consumir azúcar, nuestro cuerpo va a entender que el azúcar es parte normal de nuestro día a día. Y quitársela cuesta pues muchísimo más. Entonces, el objetivo de esta clase no solo es entender cómo poner límites, sino también identificar cuándo se puede estar llegando al momento de ponerlo y atrevernos a establecerlo, que a veces el cuándo, en este caso, es mucho más importante que el cómo. ¿Ok? Entonces, nada, le doy voz a Clau. Perfecto, ya está solucionado el tema. Se nos había llenado la sala, así que hemos tenido que ampliar la sala, pero ya está arreglado. Pues sí, esto que has comentado es muy interesante, Juan Daniel, y creo que tenemos que ser conscientes de esto mismo, ¿no? Si yo tengo este terreno, ¿vale? Esta es la casa que yo he comprado, el terreno que me corresponde, y al lado está el de mi vecino, que por ejemplo pues puede ser mi pareja, ¿no? Si un día mueve la valla 1 metro y yo lo veo, lo detecto y veo que me está comiendo terreno, pero yo no digo nada, bueno, al día siguiente me levanto y mi pareja o mi vecino ya tiene esta valla puesta aquí. Entonces al día siguiente la moverá y diré, bueno, solo la ha movido medio metro, ¿no? Pero al día siguiente cuando me despierte es que esa valla ya está 1,5 metros lejos de ese punto original.
Y poco a poco, sin darme cuenta, voy viendo que de repente un día me levanto y no tengo terreno, ¿no? Y entonces yo le digo a mi vecino, oye, vecino, que este es mi terreno, ¿qué haces aquí, no? ¿Por qué me has quitado esto? Y claro, ¿cómo vas tú a decirle a alguien que te devuelva ese terreno cuando llevas meses permitiéndolo, ¿no? Es como... Y esto nos pasa mucho en las relaciones. No podemos pretender que de repente nos hagan caso, nos correspondan, nos entiendan, cuando siempre hemos estado permitiendo y permitiendo y permitiendo. Y esto nos trae muchas consecuencias negativas. Para apoyarnos un poco en todo lo que vamos a contaros hoy, vamos a recurrir a algunos ejemplos de consultas, ¿vale? Tengo muy grabada una vez que vino un chico a consulta porque cuando se quedaba solo en casa tenía como ataques de rabia, ataques de ira. Le entraba mucha intensidad, mucho agobio, mucha tensión, le daban ganas de gritar, de golpear la pared, tenía que agarrar la almohada muy fuerte y gritar contra ella. Claro, te viene alguien así y piensas, bueno, pues igual le está pasando algo muy fuerte en la vida, ¿no? Que tiene estos ataques y este malestar. Aparentemente no le pasaba nada malo. Iba a la universidad, tenía amigos, tenía una familia, todo correcto. Pero vas indagando y lo que terminas detectando es que es una persona que no sabe decir que no sabe salirse de situaciones en las que no quiere estar, que no sabe poner límites, que no sabe decir hasta aquí. Y como, bueno, ya sabéis que decimos aquí muchas veces, cuando nos tragamos algo, no desaparece, sino que se queda ahí, se va acumulando, sí, esto suena. Y luego pues sale por donde tenga que salir. Y en el caso de este chico eran ataques de rabia y ataques de ira. ¿Qué pasa? Cuando tú le estás diciendo que sí a alguien sin realmente querer decirle que sí, como consecuencia te estás diciendo que no a ti mismo. Si yo le estoy dando más terreno a mi vecino, me lo estoy quitando a mí, ¿vale? Me estoy lanzando indirectamente y constantemente un mensaje de tú no importas, tú no mereces, eres la última mierda, te pueden pisar, no vale, no importa lo que tú quieras, lo que tú desees, lo que tú necesites. Y ya sabéis que tenemos todos este diálogo interno que tanto nos influye, ¿no? Cómo te hables, cómo te trates. Si todos los días te estás diciendo que no a ti mismo para decirle que sí al otro, ¿qué imagen te estás dando a ti mismo, ¿no? ¿Qué te estás comunicando? ¿Mm? Siempre recomendamos mucho hacer como un cambio de autopercepción, en el sentido de, no soy solamente yo, Claudia, que piensa cosas, sino que yo soy Claudia y cuido de Claudia y le digo cosas a Claudia y le trato a Claudia y la manejo y la motivo y la influyo, ¿sí? Es como concebir que somos dos dentro, ¿vale? A veces para esto ayuda mucho el imaginarnos a nosotros mismos de pequeñitos, ¿no? Yo soy una Claudia adulta que va haciendo cosas y cuando hago cosas indirectamente hacia mí, me lo hago a mí yo de pequeñita. Si yo todos los días que le digo que sí a los demás y me digo que no a mí misma, le estoy diciendo que no a mí yo de pequeñita. Le estoy diciendo tú no vales, tú no eres suficiente, tú no mereces, y esto pues nos repercute en la autoestima, nos repercute en no sentirnos valiosos, en no sentirnos capaces de hacer cosas, en no saber ser selectivos con las personas. Y también, claro, si tú todos los días te dices que no a ti mismo, ¿qué es lo que acabas consiguiendo? Acabas consiguiendo apagar esa voz interna que te dice qué es lo que quieres. Si tú todos los días rechazas lo que tú quieres, lo que terminas consiguiendo es dejar de escuchar qué es lo que quieres. Y terminamos siendo personas que no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que nos gusta, no sabemos lo que nos motiva, no sabemos qué es lo que se nos da bien, no sabemos con qué personas debemos estar y con qué personas no debemos estar, ¿no? Pensadlo, si yo siempre quiero complacer a los demás, lo que hago al final es acallar esa voz interior que me dice qué es lo que yo quiero. Entonces, todo esto para ponerse un poco en contexto de por qué es tan importante poner límites y hasta qué punto nos puede influir, que es que puede llegar hasta como a cambiar la dirección en tu vida porque estás desconectado de ti mismo, ¿no? Pero para antes de aprender a poner límites, tenemos que saber, en el caso de cada uno,
¿por qué nos cuesta poner límites? Porque sí, hay elementos generales a todos, pero cada uno tenemos un origen. Por ejemplo, los que estuvisteis en la anterior charla con Ian, si recordáis, hablamos sobre los estilos parentales. ¿Sí? ¿Os acordáis de qué modelo tienen los padres para educarnos, ¿no? Y según si nos daban afecto o no y nos ponían normas o no, teníamos diferentes estilos. ¿Sí? ¿Recordáis? Nos habló Ian del estilo permisivo, donde nos dan mucho amor, mucha autoestima, mucha aceptación, mucha validación, pero los padres no son capaces de ponernos ni límites. No saben decirnos que no, no saben ponernos normas, no saben reñirnos, no saben poner una mala cara. Y entonces al final ahí lo que acabo asociando es que la persona que te quiere es una persona que no te pone límites. Por tanto, ¿cómo me van a decir que no personas que yo quiero? ¿Cómo no van a corresponder a lo que yo necesito, no? ¿O cómo yo voy a poner límites o decir que no a una persona que yo quiero? Va a pensar que no la quiero, ¿no? Es como que no conseguimos integrar que la persona que nos quiere nos puede decir que no a cosas. También Ian nos habló del estilo autoritario, unos padres que mucha disciplina, muchas normas, por aquí sí, por aquí no, pero falta afecto. Y cuando esto ocurre, generalmente los padres retiran el afecto cuando tú no cumples con esas normas. ¿Y qué sale de aquí? Pues un miedo a poner límites, ¿no? Cada vez que yo no cumplía con lo que mis padres querían o me decían que era lo correcto, yo tenía algún tipo de abandono emocional, ¿no? Se hacía ahí ese aprendizaje. Más motivos por los que puede haber dificultad para poner límites. Obviamente, pues cuando hay una baja autoestima y una inseguridad con las personas, hay un pensamiento ahí muy inconsciente y que a veces tardamos mucho en descubrir, pero que está muy presente en muchas personas, de yo no me siento valioso y merecedor del amor de quien tengo cerca y por tanto inconscientemente lo que hago es dar y dar y dar y dar, porque de esa manera me aseguro de que no se van a ir. Soy una persona imprescindible en sus vidas. Un poco este complejo de Salvador del que hemos hablado alguna vez, ¿os suena? ¿Sí? Si yo soy una persona que, sé que valgo, sé que soy una buena compañía, sé que me valoran por lo que soy y no por lo que doy, no tengo problema en poner límites porque sé que no va a pasar nada, no me van a dejar de querer. ¿Mm? Entonces, tenemos que ver cuál es el origen y una buena pista, que me alegro mucho que lo comentarais en el Discord, creo que lo comentó Ganesa con Eiko Cosmetics, no lo tengo claro. Hablabais sobre que es curioso que a algunos os cuesta poner límites a desconocidos, pero no a la gente cercana, y a otros, con seres que no os importan nada, podéis ser bordes secos, lo que queráis, pero con personas cercanas os cuesta muchísimo decir que no. Entonces aquí estamos viendo dos casos muy distintos, ¿no? En el primer caso me cuesta mucho poner límites con personas nuevas. Y en el otro caso me cuesta poner límites con personas que yo quiero y que son importantes para mí. ¿Vale? Esta diferencia nos está hablando mucho de cuál es el miedo ahí y cuál es el bloqueo psicológico. Si yo cuando conozco personas nuevas me cuesta mucho poner límites, decir que no, ser yo mismo, decir lo que quiero, decir lo que me gusta, ahí lo que hay es un miedo a la imagen que se puedan llevar de mí, ¿no? Esa primera impresión, ese esbozo, ese concepto que hagan de mí. ¿Y por qué me importa tanto? Pues seguramente porque tú no tengas un autoconcepto claro de cómo tú eres. Si a mí me viene Juan Daniel y me dice, Claudia, es que tú eres pelirroja, yo le diré, bueno, pues será tu opinión, pero está claro que no, ¿no? Porque yo tengo claro que mi color no es pelirrojo, ¿no? Pero si yo no tengo claro muy bien de qué color tengo el pelo y viene Juan Daniel y me dice, Claudia, eres pelirroja, yo diré, ostras, soy pelirroja, de verdad. Oye, Iciar, ¿de qué color tengo el pelo? Oye, Menka, ¿cómo tengo el pelo? ¿De qué color es? ¿Lo veis? Entonces, como ya hemos hablado muchas veces, somos seres sociales y la imagen que tengan los demás de nosotros sirve para construir nuestro concepto y es inevitable que nos importe lo que los demás piensen, porque nos sirve para crear este concepto. Pero si yo tengo más o menos claro quién soy, qué es lo que me gusta,
qué se me da bien, qué se me da mal, en qué valgo, etcétera, no me va a llevar tanto a un lado o a otro este concepto. Y por tanto no tendré tanto problema en poner límites a esas personas nuevas. ¿Vale? Por aquí ya estamos teniendo una pista, ¿no? De por dónde trabajar. Si quieres, Juan Daniel, comentar algo de esto. Ah, venga, dale audio a Juan Daniel, por favor. Ok. Somos seres biopsicosociales. Eso significa que de alguna manera estamos, por así decirlo, condenados a entendernos con el resto de la gente. El problema viene con el tema de la percepción que dice Claudia, cuando siempre me coloco por debajo de la gente. El no poner un límite, porque la gente suele creer que poner un límite significa ser borde, ¿ok? Ser antipático, o no tener paciencia o no tener empatía de alguna manera, ¿ok? Y la gente juega con la manipulación del ego a través de eso. Ah, bueno, pero tampoco me tienes que hablar así. Normalmente yo soy muy procognitivo-conductual. ¿Qué significa esto? Que la conducta que nosotros tenemos suele estar anclada a la manera en la que identificamos un estímulo que vivimos en el pasado. Ejemplo, si usted se comió una manzana que estaba podrida de joven, ¿ok? Usted podía ser un niño o casi un bebé, pero le agarró repulsión a las manzanas. Entonces, de adulto, usted puede entender quizás que comer una manzana hoy en día no tiene por qué significar una consecuencia negativa, pero solo el hecho de imaginarse comiendo la manzana le puede generar asco y una respuesta negativa ante la posibilidad de ese estímulo. ¿Qué significa esto? Si en algún momento nosotros intentamos interactuar poniendo un límite, a lo mejor sin saber directamente que era un límite, ¿ok? Pero recibimos una respuesta condicionada negativa de la contraparte. Puede ser nuestra pareja, puede ser nuestra madre o nuestro padre, puede ser hasta un compañerito de clase en preescolar. Y eso nos trajo de alguna manera instintiva, ¿ok? A lo más primario, sensación de rechazo, sensación de abandono, sensación de pisoteo. Automáticamente lo que nosotros identificamos es la emoción en sí, no logramos racionalizarla. Entonces, nuestro cuerpo y por lo tanto nuestra mente, nuestras emociones, responden ante eso igual y aprenden activamente a obviar o a evitar ese tipo de situaciones en donde yo doy a entender mi postura. ¿Ok? ¿A alguno le ha pasado? Identifica en algún momento de su vida que la forma en la que interactuó le salió mal. Puede ser hasta de adulto, ¿eh? Puede ser hasta con una persona particular. Yo tengo una consultante que me decía el otro día, la única vez que le llevé la contraria a mi jefe con un proyecto, el lío que armó fue bestial. Y me dijo que escuchen estas palabras, porque esto es lo que ella repetía de manera constante, con el miedo de cara al futuro a volver a imponer una opinión, porque era una opinión, o sea, no es que le habló mal al jefe ni nada por el estilo. Las palabras del jefe fueron, plantéate el rol que quieres tener aquí, porque aquí o vamos todos a una o nada. Indirectamente, ¿esto qué es? Una manera de sentir una amenaza. El plantéate es como, colócate bajo mis términos o muere. Es una manera indirecta de decirlo, ¿verdad? Como el cerebro es reptiliano, es instintivo, identifica de manera primaria la emoción negativa que esto causa. Y es entonces cuando dices, ok, cada vez que yo me comporte así, voy a recibir este estímulo negativo, voy a evitarlo. ¿Ok? Lo bueno es que no existen estímulos generales, es decir, no hay algo que aplique igual siempre. Entonces, ¿por qué? Porque el jefe puede tener una personalidad súper dominante. ¿Qué pasa si tú le impones un límite a una persona que no tiene una personalidad tan dominante? Nosotros tenemos que entender que, y esto yo lo digo en todas mis sesiones, experiencias pasadas no garantizan experiencias futuras, ni en lo malo ni en lo bueno. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros primeramente tenemos que identificar. El de decir,
Vale, cuando yo no soy capaz de establecer en este caso un límite con mi pareja, ¿ok? ¿En qué momento intenté establecerlo en el pasado y no me funcionó? Que me he creído que esto es un proceso que voy a repetir cada vez. Pensemos en eso un poco. Te doy voz, Clau. Esta sería otra de las posibles explicaciones de por qué nos cuesta poner límites. Y es lo que comenta Juan Daniel, una experiencia pasada aversiva que al final termina actuando como una fobia, ¿no? He tenido una mala experiencia con algo que no tendría por qué darme una experiencia negativa, pero yo ya he aprendido a evitarlo, ¿no? A evitarlo por un posible daño. Y cada vez que yo evito ese estímulo que me da miedo, yo refuerzo la actitud y la creencia de que debo evitarlo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, hacer un repaso de nuestro historial, de cómo nos hemos comportado con las personas en nuestra vida, qué roles hemos tenido, si hemos podido poner límites, si no, a qué resultado ha dado. Y como dice Juan Daniel, no quedarnos anclados en eso, sino permitirnos experimentar que podemos poner límites y que no va a pasar nada, ¿vale? E incluso con personas con las que actualmente no conseguimos poner límites o ponemos límites y hay problemas, ¿vale? Y esta sería la segunda línea de actuación, ¿vale? Hemos visto la primera línea de actuación, que es trabajar en el autoconcepto, en la autoestima, en saber quiénes somos, ¿sí? Hemos dicho, cuanto más claro tengo yo quién soy, cómo funciono, qué se me da bien, qué se me da mal, yo voy a ir, digamos, como con una piel más opaca, más sólida, y allá donde vaya, aunque las personas se construyan una imagen de mí por marcar límites, no me va a llevar tanto el oleaje, voy a estar más anclado, ¿vale? Esta sería una de las vías de actuación. La segunda vía de actuación de la que estamos hablando, de cuando yo he tenido malas experiencias y, por ejemplo, pues seres queridos me han retirado afecto, o me han castigado, o me han amenazado, aquí ya iríamos más por una vía conductual, ¿vale? Sé que por aquí hay unos cuantos frikis de la psicología y conocerán lo que es el conductismo, ¿sí? El conductismo nos habla de que, así muy resumidamente, una conducta que yo ejerza se va a dar con más probabilidad, más frecuencia y más potencia según si me lleva a una consecuencia positiva o una consecuencia negativa, ¿no? Está en la base del adiestramiento de los animales y también bastante en el comienzo de cuando educamos a los niños, ¿no? Consecuencia positiva para que lo haga más, consecuencia negativa para que lo haga menos, ¿sí? Entonces, aquí observamos una fuerte incoherencia en las personas a las que les cuesta poner límites. Si yo te digo que a mí no me gusta que hagas eso, te lo digo de palabra, pero luego cuando lo haces te refuerzo, es incoherente, ¿no? Es como si te digo, no me gusta que hagas esto, pero luego lo haces y no pasa nada malo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos reforzando esa conducta en realidad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, que aprendamos que constantemente, por cómo reaccionamos a lo que hacen los demás, estamos moldeando su conducta, ¿vale? Suena un poquito manipulador y bueno, puede llegar a serlo, pero confiamos en la bondad de los aquí allegados. Pero al final, los seres humanos constantemente y de manera inconsciente estamos midiendo qué impacto tienen nuestras conductas en el otro, ¿sí? Quizás nos fijamos en una microexpresión, en una sonrisa, en si la persona dirige su postura hacia mí o no, si me da más conversación o no, si hace que quiera interactuar más conmigo y verme más o no. Entonces, las personas que tenemos a nuestro alrededor todo el tiempo están midiendo, sin darse cuenta, a qué consecuencia lleva cada conducta que hacen, ¿sí? Entonces, si una persona que yo quiero hace algo que no me gusta y yo no marco límite y no hago nada, estoy legitimando esa conducta, ¿sí? Estoy dando una señal de que no pasa nada. Por mucho que a mí no me guste, por mucho que luego le diga, por mucho que, etcétera, eso es así. Y esto es algo que en consulta aplicamos mucho. Tengo muy reciente el caso de una chica con una madre bastante controladora, bastante intrusiva, y a ella no le gustaba nada que su madre estuviera siempre metiéndose en sus asuntos, de controlarle, de preguntarle, de decirle esto sí, esto no, ¿sí? Y claro, no le gustaba y le decía a su madre que no le gustaba.
Pero sin embargo, cada vez que su madre solicitaba algo de ella, en este sentido, de dime dónde estás, dime qué haces, etcétera, ella correspondía. ¿Qué estaba haciendo? Estaba reforzando esta conducta de su madre. Entonces ahí tenemos que trabajar en regular las conductas de las demás personas, tanto aquellas que nos gustan como aquellas que no nos gustan. No sé si Juan Daniel has tenido algún caso similar tú en consulta. Ahí. Sí, totalmente. El principal problema que yo identifico cuando la gente viene a consulta por este tema de los límites no es tanto el hecho de lo que genera la otra persona, sino el hecho de que hasta dudan de sí mismos, ¿ok? De, ¿será que estoy haciendo yo algo mal? ¿Ah? O sea, es como un, no sé hasta qué punto yo soy la persona que genera el conflicto. No sé hasta qué punto soy yo la persona incoherente que está armando un lío de la nada, ¿ok? ¿O será que estoy dándole demasiada importancia y por lo tanto estoy siendo inmaduro? Y es el momento donde quedarte callado, ¿ok? Crees que evita un conflicto, pero abre un conflicto todavía más grande, que es el del diálogo interno. No existe nada peor y en 6 años, bueno, 7 si contamos las prácticas dando terapia, que yo haya visto que una persona que está peleada con su propia cabeza. Esto se llama disonancia cognitiva, ¿ok? Chocan dos ideas, chocan muchas veces lo que quiero, ¿ok? Lo que deseo, con lo que pienso o lo que identifico que podría o no ser correcto. Entonces aquí es donde viene el problema muchas veces. A veces el detalle ni siquiera es, no soy capaz de pararle los pies a alguien, ¿ok? O por algo, por alguna situación. Muchas veces es, no identifico si esta situación amerita que lo haga. Entonces empezamos a una cosa que es lo que yo llamo barrer bajo la alfombra. Ustedes imaginan que barren polvo bajo la alfombra cada vez que algo se ensucia. Va a llegar un punto en el que eso va a explotar. No va a caber más polvo debajo de la alfombra. Va a empezar a incomodar, ¿ok? Van a empezar a sentir lo que se llama cancelación. El proceso de cancelación, el sentirse que es como si te hubieran borrado la boca, ¿ok? O la capacidad de opinar o la capacidad de emitir un contraste respecto a la situación que se está dando fuera, ¿no? Y aprendemos a callarnos. Ustedes imagínense que en vez de conducir su propio coche, su propio carro, ¿ok? Lo conduce alguien por ustedes y les obliga a ir a un destino. Nos ha pasado a todos, estoy seguro, porque todos hemos estado en esa situación. Es una situación de vulnerabilidad, ¿ok? La vulnerabilidad humana, por lo tanto todos lo hemos vivido de una o de otra manera. ¿Qué es lo más importante que yo identifico aquí? Primero, hay que identificar es por qué nos sentimos así. ¿De qué manera o por qué razón la contrariedad, esto que les hablo de la disonancia cognitiva, se genera en esta situación? Porque muchas veces hay gente que es capaz de poner los límites a la pareja, pero no es capaz de hacerlo en el trabajo. O es capaz de hacerlo en el trabajo, pero no es capaz de hacerlo con el grupo de amigos. Por poner un ejemplo, decir que no a salir de fiesta. Ese es un caso de mi consulta. Yo tengo una chica en consulta, ¿ok? Que sufre muchísima presión social. ¿Por qué? Porque está en un grupo, es una chica muy joven, ¿ok? Cuando todavía el tema social está muy a flor de piel, 17, 18 años, por ahí, ¿ok? Y es una chica muy guapa que está en el típico grupo social que se genera en institutos de los populares, la gente cool, ¿no? ¿Ok? La gente guay, como dicen en España. Entonces, esta chica es súper humana en el sentido de es empática, etcétera, pero las situaciones de su grupo, ustedes vieron, ¿cómo se llama esta película en, bueno, saber cómo le habrán llamado a esta película en España, porque ustedes los españoles destruyen los nombres de las películas. Mean Girls, de Lindsay Lohan. Chicas malas. Sí, sí. Ah, bueno, pues no está tan mal. Okay. Me dejó mal el ejemplo. Bueno, en Mean Girls vemos un poco este proceso, ¿ok? Tenemos una líder supremamente dominante,
¿ok? Que establece lo que van haciendo las otras dos. También lo vemos muy bien plasmado en Sex Education, ¿ok? Con el grupo de los populares. Y fíjense que lo que viene a ser disruptivo es cuando alguien logra opinar diferente. En Sex Education, la chica esta que tiene los dientes como salidos, que termina haciéndose amiga de la protagonista. Ok, perdón si hice un spoiler, lo lamento. Ok, nada muy grave, ¿vale? Eso pasa como en el tercer, cuarto capítulo. Pero a lo que me refiero es cuando tú logras romper, porque el problema radica en que tú sientes que vas a estar amenazado, que no vas a poder volver a salir con gente cool, con gente popular, o que los que te veían popular ya no te van a ver, ¿ok? Lo estamos haciendo constantemente en pro de los demás. Y aquí viene una frase que de hecho es de Will Smith, que me parece que es muy interesante. A lo mejor la digo mal, déjenme pensar 2 segundos, pero creo que Will Smith decía algo así como, en la vida constantemente estamos intentando comprar cosas o tener cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que realmente no le importamos. Y muchas veces ese es el grave problema de no saber poner límites, que lo hacemos muy en pro de vivir la vida que admiramos o que en teoría queremos del otro, del popular, del jefe, del que tiene más dinero, del que parece tener más autoestima. Entonces hacemos una adaptación, una plasmación. Y en el momento en el que esa persona hace algo que a nosotros no nos gusta, ¿ok? O nos hace sentir mal, nos lo callamos y nos lo llevamos para casa. Y es cuando terminan viniendo a terapia 5 años después. Te dejo, Clau. Aquí también, en lo que está comentando Juan Daniel, tendríamos otra posible causa de por qué nos cuesta poner límites, y es una estructura de personalidad más sumisa, más complaciente, ¿sí? Hablamos muchas veces del dúo, ¿no? De la personalidad narcisista y la personalidad dependiente, ¿no? Esta persona que no tiene tanto su criterio propio, sus decisiones y su voluntad, sino que se va sumando a las de la otra persona, ¿no? Y eso también lo comentó Ian en la anterior clase, si recordáis. Creo que es importante rescatar el concepto de la moral heterónoma, ¿sí? Cuando tú has tenido siempre personas que te han inculcado, te han dicho, te han impuesto lo que tienes que hacer, lo que es guay, lo que es lo correcto, lo que te conviene, y tú lo haces, tú lo que haces es estar quitándote ese criterio propio, ese saber cuándo algo es correcto y cuándo algo no es correcto. Y hay muchas personas que viven así, de, ostras, esta persona se ha enfadado conmigo y no sé si he hecho algo mal, si lo he hecho bien, no sé si esto que voy a decir está bien o está mal, o traerá problemas o no traerá problemas. Y al final eso está muy relacionado con lo que comentábamos, de construir ese autoconcepto. Es muy importante. ¿Sí? Construir el autoconcepto y aprender a mostrarnos con transparencia. Eso es muy importante. Entonces, volviendo a esto del conductismo, ¿vale? De cómo moldear las relaciones que tenemos, es muy importante que primero a las personas que tenemos alrededor y con las que vemos que nos cuesta poner límites, hagamos como una pequeña exposición, ¿no? Como, oye, mira, va a haber un cambio de paradigma y las cosas a partir de ahora van a ser así. Esto que solemos hacer o que suele ocurrir o que me sueles decir, no lo voy a admitir más. Llevo mucho tiempo diciéndote que esto no me gusta o que quiero que las cosas sean de esta manera, pero por dificultades mías pues no he estado siendo coherente, y eso también es responsabilidad mía. Pero a partir de ahora te voy a avisar de que las cosas van a cambiar, ¿sí? Y no voy a continuar permitiendo esto. Y ahí es cuando empezamos a aplicar esto de los refuerzos que hemos hablado. No voy a reforzar conductas que no quiero que se den, y voy a reforzar conductas que sí quiero que se den. Si yo no quiero que mi madre me esté todo el rato reclamando y preguntándome dónde estoy, y a qué hora vuelvo y que qué estoy haciendo y ven ya a casa, además de que no voy a contestarle y no voy a reforzar esas conductas intrusivas, cuando ella empiece a ver que esas conductas no se refuerzan, va a dejar de hacerlas. Se van a ir extinguiendo, que se llama, van a perder fuerza. Y cuando yo vea que ha habido ese cambio, voy a reforzar positivamente ese cambio.
oye mamá, mira, esta noche he estado súper a gusto y he estado súper tranquila y te agradezco muchísimo que me hayas dado mi espacio, que he estado tranquila en casa y que las dos hayamos comprobado que, oye, que no pasa nada, ¿no? Si hacemos así las cosas. Entonces, como os digo, identificar conductas que no queremos, dejar de reforzarlas y de mantenerlas, buscar las que sí queremos y reforzar esas conductas. ¿Vale? También Juan Daniel estaba hablando antes de cuando hay un conflicto, ¿sí? Y nos callamos para no generar conflicto, ¿no? Me han hecho algo que no me gusta y me callo para no generar conflicto. Pues precisamente estoy manteniendo el conflicto por no decir nada, ¿vale? Eso también es una clave a la hora de poner límites. Pensar en el largo plazo. Pensar en el largo plazo. Yo estoy permitiendo esta situación que no me gusta y por no armar un conflicto me estoy callando. Pero callándome me estoy asegurando de que se va a repetir y de que va a haber conflicto. Y aún más gordo, porque lo acabo de permitir ahora. Y si lo he permitido ahora, ¿qué hago no permitiéndolo más adelante? ¿No? Si aparentemente todo estaba bien, no había ningún problema, ¿por qué ahora me dices que sí, no? ¿Cómo podemos diferenciar si es poner un límite sano o es egoísmo? Eso es muy interesante y aquí viene otro punto muy importante que habéis mencionado antes, que es el tema de la culpabilidad, de sentirnos culpables cuando ponemos límites. Y ahí estamos viendo mucho miedo al rechazo, mucho miedo al abandono, ¿vale? Y aquí viene otra clave del tema de los límites, ¿vale? Si yo tengo una persona que es muy importante para mí y un día le pongo un límite y responde mal, bendito sea, porque me está sirviendo de filtro. Si yo tengo una pareja y esa pareja, igual, cuando se enfada, tiene un tono despectivo conmigo y yo no digo nada y un día le digo, oye, no me puedes hablar así cuando estás estresado, tienes un momento tenso, y esa persona reacciona mal, me está sirviendo de un filtro estupendo. ¿Sí? Me sirve para identificar qué personas sí y qué personas no. Y si una persona te trabaja la culpabilidad, cuando tú pones un límite, ahí hay un problema. ¿Quieres decir algo, Juan Daniel? Dame un segundo que estaba hablando con Menka el tema del micro y me fui. 2 segundos. Respecto a lo del límite, por el tema de evitar un conflicto, ¿ok? Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Lo que dice Claudia del largo plazo. Este es un ejercicio que yo he hecho en sesiones. Ustedes identifiquen, ¿ok? Porque ustedes tienen siempre un contexto. Ese contexto es la convivencia en pareja, o la relación con mamá en casa, o la relación con el jefe, o la relación en pareja, ajá, cada uno en su casa, pero el motivo por el que solemos pelear, o por el motivo por el que solemos estar, no sé, en desacuerdo. Hagan este ejercicio. Si yo mantengo el comportamiento de callarme, de aquí a un año, ¿dónde me veo? Porque muchas veces ni siquiera hay que ser un maltratador o ser un bully para sentirnos cómodos en una situación en la que sentimos que tenemos el control. ¿A qué me refiero? Porque creo que me acabo de enredar diciéndolo. Cuando todo el mundo hizo así, vale, lo entiendo, perdón. Ok, me refiero. A veces, como nos sentimos cómodos con una situación, ejemplo, haciendo sentir culpables a nuestra pareja por algo, o haciendo que nuestra pareja, este es un buen ejemplo, hacemos que nuestra pareja no salga con los amigos porque nosotros somos un poco celosos, ¿ok? Entonces ella dice, bueno, está bien, no salga. Y tú sabes que ella debería o él debería salir, pero dices, vale, no salgas, ¿sabes? Entonces te acostumbras a que no salga y acostumbras a la persona, al no poner el límite, tú acostumbras a la persona a que no viva la consecuencia, entre comillas, de que tú puedes tener amigos fuera de la relación, de que tú puedes salir. Entonces, en el momento en el que intentas romper con eso, la habituación de la situación, va a venir el clásico, pero es que tú antes no eras así. ¿Es o no es?
pero es que tú has cambiado. Pero es que antes yo no te entiendo, porque tú antes no querías hacer este tipo de cosas, ahora sí. ¿Qué te dio? Entonces, hasta dudas de tu propia identidad, pero es que yo sí quería, pero es que no quería, pero será verdad que yo de verdad he cambiado. Entonces terminas hablando con el grupito de WhatsApp de tus amigas o de tus amigos sobre eso, ¿ok? Entonces, hasta dudas, volvemos al tema del autoconcepto, ¿no? Es que es muy curioso. Mira, Paula se ríe, lo pone ahí. Tal cual, ¿no? O sea, dudas al punto de, pero es que yo sí quería. Entonces, esta es un clásico. ¿Dónde viene el conflicto? ¿Dónde terminan muchas relaciones? Cuando hablas, lo que decía Freud, se rompe la válvula de escape y explotas. Tú le metes mucho al jarroncito, pero el jarrón no puede contener todo siempre. Esto es como la fuerza física. Tú aplicas fuerza física en un cuerpo, va a llegar a un punto en el que tanto ¿Han visto lo de la tortura de la gota china? ¿Saben cómo funciona? Cae una gota, tú tiras una gota en una piedra, ¿ok? Y automáticamente la consistencia hace que se rompa, pues esto es igual. Entonces llega un punto en el que en el momento en el que te toca tocar el tema, ¿ok? Dices todo lo que no dijiste en su momento y lloras un montón a lo mejor, porque lloras todo lo que no se lloró en su momento. Y es cuando se va de las manos y algo que se pudo haber evitado, ¿ok? Imponiendo los límites de primera mano, ¿ok? No termina teniendo un efecto retroactivo a los 2, 3 años de relación, a los 2, 3 años de amistad, a los 2, 3 años de relación laboral. ¿Ok? Te doy paso, Clau. Me está viniendo a la mente nuestra querida Monse, la que nos llama a los psicólogos rompefamilias. Y es que es así. Si te viene a consulta una persona que jamás ha puesto límites y lleva aguantando y tragando mucho tiempo y comienza a poner límites, es que esa relación se puede romper. Entonces sí, los psicólogos destrozamos familias, claro. Entonces, muy importante desde el principio de cualquier relación empezar a poner límites, ¿sí? Acordaos mucho de esta metáfora del terreno. Si yo voy permitiendo que me lo coman y me lo coman y me lo coman, no puedo de repente un día levantarme y exigir mi terreno, porque entramos en guerra civil. Muy importante desde el principio marcar la frontera. E importante, creo no lo hemos mencionado, pero lo damos por hecho, marcar límites no es ponernos agresivos, ni enfadarnos, ni ponernos violentos. Es señalar que por aquí no van las cosas y que por aquí no se funciona con vosotros. ¿Vale? Entonces, para recordar un poco, cuando nos cuesta poner límites con personas nuevas, muy importante trabajar en ese autoconcepto. Cuando nos cuesta poner límites con personas que queremos, importante trabajar este miedo al rechazo, este miedo al abandono, ¿sí? Cuando tenemos ya una relación cercana donde no hemos puesto límites y queremos empezar a ponerlos, está bien hacer como este comunicado asertivo de atención, vamos a hacer un cambio de gobierno y van a ser así las cosas y te voy a intentar guiar por donde sí y por donde no y a ver si estás de acuerdo. Y a estas palabras las correspondemos con los actos, reforzando qué cosas sí, reforzando qué cosas no. ¿Vale? Juan Daniel, ¿has levantado la mano? Sí. Vale, cuéntanos. Hay un ejercicio, ¿ok? Que les voy a recomendar que apliquen. En mis consultas ha tenido buenos resultados, admito, en el largo plazo, porque en el corto es complicado. Cuando ustedes establezcan una relación nueva, ¿ok? Antes de que se involucre mucho, y ojo, no tiene que ser de pareja, es cualquier relación, yo les recomiendo que ustedes apliquen un código. ¿Qué es un código? Un código es una manera de vivir, ¿ok? Esta es una antigua tradición japonesa que funciona extremadamente bien para todos los términos de ética y moral que nunca deben ser olvidados. Este código es una relación unidireccional, es decir, no es bidireccional con la otra persona, es con ustedes. El código es por y para ustedes. En ese código, mi consejo es que ustedes redacten 5 reglas. Si quieren más está bien, pero a mí me gusta, considero que la simpleza
ayuda muchísimo a este tipo de procesos de modelamiento. ¿Modelamiento es una palabra? O creo que me acabo de inventar algo. De modelo conductual. ¿Ok? En esos 5 códigos ustedes van a poner 5 reglas innegociables sobre lo que estoy dispuesto a tolerar y no tolerar con las personas. ¿Ok? Un ejemplo. Yo nunca voy a permitir que, superado un tono de voz, seguir escuchando. Voy a pedir un freno y voy a decir, cuando bajes el tono de voz, te sigo escuchando. Este es un ejemplo. Esto es un límite. Que es mucho más fácil de poner cuando tu vínculo con una persona no está totalmente ligado, porque esto es como el olor a peluquería. Cuando tú hablas con una persona que trabaja en una peluquería, no le huele al químico que hay en las peluquerías, porque se ha acostumbrado. Pues lo mismo ocurre cuando tú te acostumbras a que te griten. El día que tu pareja baja el tono de voz, vas a pensar que tiene problemas de la garganta y que está afónico o afónica. Porque te acostumbras, el ser humano se acostumbra, el ser humano es uno de los animales más adaptativos que hay. Somos capaces de soportar de todo. Si somos capaces de modelar nuestra temperatura, ¿ok?, corporal, y de adaptarnos a cada cambio climático histórico desde la prehistoria que ha habido, ¿cómo no nos vamos a adaptar a una conducta que no identificamos como nociva, que no identificamos como amenazante, porque ya estamos influenciados por el amor, por el cariño, por los hijos, por el dinero, por el negocio, por el motivo que sea, porque existen muchísimos factores que te hacen o no te hacen poner límites, por la personalidad dominante de la otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, 5 reglas. Este es un ejemplo. Cada uno debe concebir sus 5 reglas en base un poco a su personalidad y, ojo, a la revisión del pasado. Así que todos vayan a terapia. Te dejo, Clau. Esto que comentas de que normalizamos todo, es cierto. Cuando recibimos estímulos, ¿vale?, y no actuamos frente a ellos, transmitimos a nuestro cerebro la idea de, bueno, esto va a estar aquí, acostúmbrate, normalízalo, ¿no? Entonces, muchas veces tú ves en consulta personas que te dicen, sí, esta persona hace esto, pero yo lo que estoy intentando es que me afecte lo menos posible. Vamos a ver, a mí se me están tirando piedras, por mucho que yo haga así, me va a hacer heridas, ¿no? Lo que tengo que hacer es decir, oye, ¿te importaría no tirarme piedras, por favor? Entonces, por mucho que trabajamos en que intentemos trabajar en que algo no nos afecte, en que algo no nos haga daño, en que algo no nos moleste, es que no tenemos ni siquiera que permitir que eso esté ahí. Porque, de nuevo, recordad también esto que comentábamos al principio de la clase, que también es muy importante, no permitas que tu mini yo, por llamarlo de alguna manera, escuche cosas que no quieres que integre dentro. No te expongas a estímulos que no quieres que formen parte de ti. Si tu madre, por ejemplo, te falta el respeto y te grita siempre y tú dices, sí, pero bueno, aunque me diga cosas no le hago caso, ella ya. Tú estás escuchándolo, te está afectando indirectamente aunque no quieras, lo estás integrando y estás permitiéndolo y va a ocurrir más. Entonces tenemos que cortar con eso de manera radical, ¿vale? Comentaba por aquí alguien que sí, que a veces aunque pongas el límite de manera asertiva, la persona no reacciona bien. Y esto es lo que decíamos antes, los límites funcionan como filtro de las personas. Esto también es una reflexión que tenemos que llevarnos a casa. ¿Cuántas personas valiosas para mí me estoy perdiendo que entren en mi vida por no tener límites, no tener filtros, no tener selección y permitir que entre cualquiera? ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Cuántas personas que quizás no deberían estar en mi vida están porque yo no pongo límites? No quiero poner límites porque tengo miedo entonces de perder a esta persona. Entonces, ¿qué hace esta persona en tu vida? ¿Qué hace esta persona en tu vida? ¿Qué sentido tiene? ¿No? No tiene ningún sentido. Cuando pongas límites, entonces empezarán a aparecer personas adecuadas a ese filtro, a ese código que tú tienes, ¿no?, que mencionaba Juan Daniel. Muy importante. ¿Sí? ¿Vale? Y si son los padres, ¿qué hacemos?
Aquí entramos ya en un tema un poco complicado y un poco doloroso, ¿vale? Primero, hacer esto que decíamos del cambio de gobierno y avisar de cómo van a ser las cosas y reforzar lo que sí queremos y no reforzar lo que no queremos. Y seguramente simplemente con eso ya observaremos un cambio importante. Yo recuerdo que tenía una chica que sufría de mucha ansiedad siempre que su madre le llamaba por teléfono y empezaba a hablarle mal de sus tías, empezaba a hablar mal de las hermanas, empezaba a quejarse, a ponerse rollo victimista. Entonces, sencillamente, cada vez que su madre comenzaba a abrir esos temas de conversación tan tóxicos, le decía, oye mamá, me tengo que ir, te dejo. Y colgaba. Pero cuando su madre iba por temas que eran bonitos, que eran productivos, le preguntaba por ella se convertía en la hija más atenta y más amable del mundo. Y entonces inconscientemente la madre iba viendo cuál era la vía para acceder a su hija y cuál no es la vía para acceder a su hija. Y las conversaciones comenzaron a cambiar bastante. No sé si tú tienes algún caso así, Juan Daniel, en consulta. ¿Qué pasó? ¿El micrófono? ¿Qué te pasa? Se ha quedado mudo. En principio te he dado paso. Ah, creo que es el internet quizás. Te doy otra vez. Hola. Ya está. Se me acaba de ir. Por favor, repíteme, Clau, lo que me preguntaste. Sí, estaban preguntando por qué hacer con los padres Ujú. cuando el problema Esta es con una los niños es con relación, ellos. esta es una relación muy dura, ¿ok? Porque normalmente lo que les hablaba de la manipulación del vínculo viene desde niños, ¿ok? Porque nuestras figuras paterno-filiales nos modelan de alguna manera a la imagen y semejanza que ellos quieren, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo considero más importante? Lo principal, ¿ok? Es marcar una distancia. Normalmente, por lo menos en las consultas que yo he tenido, cuando esto ha ocurrido, la distancia no se puede dar completamente porque viven bajo el mismo techo. No sé si es el caso de la persona que preguntó directamente, ¿ok? Pero también ocurre el hecho de que padres que no logran, tienen el síndrome del nido vacío, no sé si lo han escuchado, ¿ok? Entonces tratan de, te llamo todos los días y te cuento todos mis problemas y te cuento toda mi vida porque no he superado el duelo, ¿ok? De que te fuiste. Entonces, esto es un clásico de libro, ¿ok? Sobre todo con hijos exitosos, ¿ok? Porque está estoy orgulloso o orgullosa de ti, pero me estás abandonando por tu trabajo, tu carrera, tu nueva familia, tus hijos, tu tal. O sea, los padres no voy a decir que son victimistas, porque creo que es un poco injusto, sobre todo porque no soy padre y no sé cómo es esto, ¿ok? Pero sí me atrevo a decir que como los padres están acostumbrados a que nos modelaron, la respuesta contra ellos cuesta. Y como son los seres por los cuales segundo. Existimos. Son los primeros que nos modelaron a imagen y semejanza y nos criaron y nos dieron cariño incondicional y fueron los proveedores principales de nuestra vida. El vínculo es más complicado de romper desde este aspecto, ¿ok? Yo lo primero que trato de hacer es apelar a la empatía, en el sentido de hablar claro con los padres, en el sentido de esto me está afectando, mamá, o esto me está afectando, papá. Utilizar la empatía más que poner un límite en seco de, oye, mira, no voy a pasar por esta barrera, etcétera. No suele funcionar porque los padres lo ven como a la defensiva. En cambio, si nosotros de alguna manera entablamos esto desde el me estoy afectando yo, los padres tienden a tener un poco más de empatía con los hijos que cuando hablamos, que no voy a decir que es así en todos los casos, que cuando hablamos de gente externa. ¿Ok? Entonces, acostumbrar un poco a la ausencia, porque otro de los problemas es que nos hacen sentir culpables porque que no estamos. Hay que acostumbrar un poco a los padres a la ausencia. Una de las cosas que yo hice en terapia con una chica hace como un año y que funcionó bien en su momento, era preestablecele a tu madre, en el dado caso de que en el caso de ellas vivían en ciudades diferentes, las horas en las que va a haber comunicación.
Dile que vas a estar trabajando de tal hora a tal hora, así no sea verdad, ¿ok? Y que solo vas a poder hablar en este bloque de tiempo. Eso automáticamente ya pone a la madre en una resistencia que probablemente antes no había, ¿ok? Entonces, de tal manera tú ya estás poniendo un límite de horario, es un buen inicio para empezar, ¿ok? Y luego es el tiempo. Mamá, papá, tengo 15 minutos, tengo 10 minutos, ¿ok? Les estoy avisando que, y en efecto, ¿cuál es el problema? Cuando no respetas tu propia palabra. Volvemos a lo del código. Ser Entonces te incoherente. quedas una hora. Exactamente. La falta de coherencia es el principal problema de no lograr un cambio. Se los voy a poner basiquito con el ejemplo del peso. Tú no puedes pretender perder peso, ¿ok? Y estar frustrado y quejarte de que no pierdes peso cuando te estás metiendo una hamburguesa con papas, queso, cheddar y tocineta cada vez que terminas de entrenar. Pero si es que yo entreno, yo pongo el límite, ajá, pero ¿y después qué? Estás yendo en contra de tu propio código. Tu código tiene que ser comer sano, entrenar y descansar correctamente. Si todo no lo ponemos en el plano de la coherencia, el resultado va a ser más difícil que llegue. Dale, Clau. Pues ya para terminar, que justo me ha escrito por privado Nerea, con la que trabajo en consulta, y parece que se anima a compartir un poco con nosotros su experiencia con esto de poner los límites, que al final pues escucharnos a nosotros hablar sobre ello pues está bien, pero ver a una persona igual que vosotros y ver que es posible y que funciona, pues siempre viene mejor. Así que Nerea, si quieres presentarte. Vale, bueno, ¿se me escucha o se me ve? Perfectamente. Vale, estoy muy nerviosa, pero bueno, intentaré explicarlo lo mejor que pueda. Yo soy la chica esa que ha dicho Claudia que me costaba poner el límite, sobre todo a mi madre. Mis padres siempre han sido muy estrictos, muy rígidos, nos ponían muchas normas a mi hermana y a mí en casa. Y eso pues ha tenido una serie de consecuencias, como por ejemplo lo del miedo al abandono, el miedo al rechazo. Y yo siempre he sido una persona que mi madre me decía X cosa y yo lo hacía. Me decían vuelve a tal hora porque lo paso mal, porque me pongo nerviosa, y yo lo hacía. ¿Qué pasa? Esto durante pues toda mi vida yo sé respetar, o sea, sé aceptar un no, sé aceptar los límites cuando me vienen de otra persona, pero yo no sé decir que no y poner límites a las demás personas. Nunca les he puesto límites a mis padres, entonces cuando he empezado a ver las consecuencias negativas que tenían esas conductas en mi casa y he intentado decir que no, coherencia con lo que decía, y también lo que recibía a cambio de ellos eran pues amenazas de si no vienes a tal hora pues mañana no sales, o chantajes emocionales de pues es que no piensas en nosotros o es que eres egoísta. Y entonces yo me sentía mal, me sentía culpable y no sabía de qué maneras, si me estaba equivocando, si lo que estaba pidiendo pues era normal o no era normal. Y luego no sabía poner límites con ellos por ese miedo a perderlos. Y luego con otras personas con las que yo no tenía mucha relación, desconocidos, también me costaba poner límites. Y quiero poner un ejemplo de, yo doy clases particulares a niños y la primera madre que tuve, pues era una mujer un poco pues, especial y era una mujer que se aprovechó mucho de mí. Y yo no le ponía límites a ella pues porque no pensara que si era borde, por eso que habéis dicho lo de la imagen. Y quería decir que poner límites no es ser egoísta, poner límites es saber lo que merezco, lo que no merezco,
lo que tengo que aguantar y lo que no. Y aquella mujer no supo valorarme ni a mí, ni valorar mi trabajo, ni respetar mis condiciones. Entonces, muchas veces es más sencillo de lo que nosotros nos pensamos, porque pues si viene e interrumpe la clase, oye, por favor, cierra la puerta que estamos dando clase, y ya está. No hay que contestar mal, ni hay que hacer ningún circo. Y con mis amigas, por ejemplo, también me ha pasado a veces de no saber poner esos límites. Por ejemplo, estábamos juntas y yo hice una foto a una procesión, una comida, no me acuerdo, y una de esas amigas me mira, se ríe y me dice, penoso. Y yo en ese momento no dije nada, no le di importancia, sin embargo sí la tiene. Y yo de manera inconsciente estoy dejando que me pisoteen o que me coman esa parcelita. Entonces, bueno, pues poco a poco me he dado cuenta de la importancia de poner esos límites, y quería decir que hace poco, hace una semana, 2, con mis padres pude abrirme y decir pues todo lo que llevo callando todos estos años, y les expliqué un poco esto que estoy explicando, y bueno, decirles un poco, reeducarlos, digamos, diciéndoles de qué manera pueden hacerlo, pues no reforzando esas conductas que no me gustaban y reforzando esas que sí. Y ahora pues mi madre me escribe mensajes, pues intento tardar un poco más en contestarle, no sentirme culpable porque no estoy haciendo nada malo. Y luego pues cuando vengo un sábado por la noche a tal hora, pues si no me ha escrito nada, pues oye mamá, gracias. O oye mamá, he puesto la lavadora y me has dicho, muy bien, has puesto la lavadora, y yo se lo reconozco y le digo, gracias. Entonces ahora mismo estoy en ese punto. Qué guay. Muchísimas gracias, Bueno, Nerea, por compartir esto. De nada. Realmente ha sido un proceso tampoco muy largo, llevamos unos 4 Mm. meses o así, pero bueno, ha sido muy poco a poco, y es verdad que hemos tenido como que deconstruir bastante el modelo de funcionamiento que había. Y claro, podemos encontrar pues una madre un poco sin recursos, ¿no? Como, ostras, lo que estaba haciendo yo estaba mal y no lo sabía porque nadie me lo decía, ¿no? Y es también un punto importante, que cuando ponemos límites educamos a las personas, les hacemos un favor, ¿no? A todos nos encanta que nos avisen cuando nos estamos pasando con los demás, ¿no? Es importante también esto. Y lo que comentabas de la madre esta en las clases particulares, si la madre ya enseguida me cambia la hora, llega tarde, etcétera, es una y otra que voy permitiendo. Y de repente un día me encuentro con que me debe dinero, como nos pasó, ¿no? Sí. Y justo era esto. Poner límites es un filtro estupendo, porque si yo le hubiera puesto límites a esa madre desde el principio y se hubiera pirado, no habría terminado teniendo un impago. Y tendría una madre que sí se lo toma en serio de verdad. Exacto. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Nerea. De nada. Genial. Bueno, chicos, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Es un tema muy importante el de poner límites, y quizás ha sido como mucha información de golpe y muy densa, así que os recomiendo verlo varias veces si os interesa mucho este tema, porque siempre se sacan reflexiones nuevas. Y bueno, es complicado resumir en una hora pues lo que se puede trabajar con alguien durante meses, como es, por ejemplo, el caso de Nerea. Pero bueno, esperemos que os haya servido, que os haya gustado. Juan Daniel, si quieres comentar algo. por supuesto. Bueno, nada, chicos. Lo primero, gracias por tomarse, como siempre, el tiempo un domingo para prestarle un poquito de atención a la salud mental. Definitivamente es brutal ver a 200 personas en directo en este momento, ¿ok? Y bueno, nada, me alegra mucho que hayamos podido hacer esta clase en exclusiva, en abierto, para que todos los que aún no han, o los que no han estado dentro de la academia o no han podido ver la academia desde dentro, tengan una pequeña pincelada de todas las cosas súper que están por venir, y para que hayan vivido, ¿no? Un poco el formato, ¿no?
De antemano, bueno, les digo que ustedes se han llevado un premiazo porque esto es algo que vamos a hacer única y exclusivamente hoy, ¿ok? La academia, como ya bien saben, es un espacio privado que en este momento van a poder disfrutar gratuitamente las personas que preordenen el libro de Psicología de las Tentaciones de Claudia, que tiene fecha en septiembre, ¿no, Clau? Septiembre-octubre más o menos se publicará. Septiembre-octubre, Sí. ¿ok? Entonces, nada, dejarles claro que estamos ante la última preventa del libro que les va a permitir acceder a la parte gratuita. Ahí vi que preguntaba Anabel que cuánto cobraríamos después, eso todavía no está definido, pero me alegra muchísimo que lo hayan podido captar, ¿no? Catar, probar. Y bueno, nada, les invito de verdad a preordenar el libro si les interesó para que puedan vivir cada 2 fines de semana con nosotros un poco de cómo va a ser esta academia, porque hacemos debate, hablamos de muchísimos temas, también hablaremos de psicología financiera para que en algún momento, bueno, cómo está mi relación con el dinero, hablaremos de otros temas de psicología súper profundos, van a tener voz y voto de tal manera en el que, porque ustedes no dejan de ser los pequeños ladrillos que están construyendo esta parte, ¿no? Aquí en lo que va a ser Mindhunt. Entonces, nada, los invito y les voy a pedir un favor a todos, una vez más, que a mí esto me encanta. Voy a grabar el chat y quiero que nos pongan qué les ha parecido la conferencia sobre poner límites de la Academia Mindhunt de Claudia Nicolasa. A ver, pónganmelo en el chat ya. ¿Qué les ha parecido? A ver, bien, bien, bien. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué Todos bueno, a qué poner bueno, qué bueno, límites. qué bueno! Duro, 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 duro. Aquí no se limiten. Aquí sí, por favor, no se limiten, pero absolutamente nada. Ahí, ahí. Me encanta, me encanta. Bueno, nada, chicos, muchísimas gracias. Una vez más. 200 personas, qué locura. Para el límite, el del Zoom, de que se nos verdad, ha llenado la clase. Tengo un montón de mensajes en Instagram de no puedo entrar y se había llenado la sala de Zoom. Tal cual. Pues nada, muchísimas gracias una vez más y bueno, nos vemos dentro de 2 fines de semana y por supuesto a los que ya están dentro, pues nos vemos ya mismo para comentar un poco sobre todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Eso es. Y cualquier duda, ya sabéis, la ponéis por el Discord y nos apuntamos el concepto o el tema para comentarlo más en profundidad, ¿vale? Porque al final, pues, mucho de lo que se puede hablar. Y de nuevo, muchas gracias a Nerea por haber salido, que creo que es un muy buen ejemplo de todo lo que hemos hablado hoy. Y todo es aplicar esto en nuestra vida, ¿vale? Reflexionad mucho sobre lo que hemos hablado hoy, porque estoy segura de que muchos no se dan cuenta de cuándo ni siquiera no ponen límites y te puede cambiar mucho la vida. Y yo también soy un ejemplo de ello. Y en 2019 empecé a aplicar límites y bueno, soy otra persona. Un abrazo a todos y que tengáis muy buena semana. Adiós. Chao. Chau, chau, chicos.